Schopenhauer declara guerra. Jesús mintió y el paraíso es una prisión mental. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que nos han enseñado sobre la salvación y el paraíso no es más que una elaborada mentira? ¿Y si los grandes filósofos de la historia hubieran descubierto esta verdad incómoda siglos atrás, pero la sociedad decidió ignorarlos? ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los pensadores más brillantes de la historia declaró una guerra intelectual contra las promesas religiosas que muchos consideran sagradas? Hoy nos sumergimos en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, el filósofo que no tuvo miedo de desafiar las creencias más arraigadas de su tiempo. Un hombre que se atrevió a sugerir que las promesas de paraíso eterno no son más que cadenas invisibles que aprisionan nuestra mente y nos alejan de la verdadera naturaleza de la existencia. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre felicidad, existencia y salvación? ¿Te atreves a mirar el universo a través de los ojos del filósofo más pesimista de la historia? Si tu respuesta es afirmativa, entonces acompáñame en este viaje intelectual que sacudirá los cimientos de tu pensamiento. ¿Quién fue realmente Arthur Schopenhauer y por qué sus ideas siguen siendo tan perturbadoramente relevantes en nuestro mundo contemporáneo? ¿Cómo un hombre nacido en 1788 pudo desarrollar ideas que parecen hablar directamente a nuestras angustias modernas? Descúbrelo en este análisis profundo que te presentamos hoy. ¿Quién fue Schopenhauer y por qué importa? Arthur Schopenhauer nació en Danzig, actual Gdańsk, Polonia, el 22 de febrero de 1788, en el seno de una familia acomodada de comerciantes. ¿Sabías que su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, posiblemente se suicidó cuando Arthur tenía apenas 17 años? Este evento traumático marcó profundamente al joven filósofo y posiblemente contribuyó a su visión pesimista del mundo. ¿Qué clase de niño era aquel que se convertiría en el gran detractor de las ilusiones metafísicas? Desde temprana edad, Arthur mostró una inteligencia excepcional y un temperamento difícil. Su madre, Johanna, una escritora de cierto éxito en su época, mantenía un salón literario frecuentado por intelectuales como Goethe. Sin embargo, la relación entre madre e hijo siempre fue tensa y distante. ¿Podría esta complicada relación maternal haber influido en su posterior visión de la vida como sufrimiento perpetuo? A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Schopenhauer no siguió inmediatamente el camino académico. Primero, se formó para seguir los pasos de su padre en el comercio. Pero, ¿qué habría sido de la filosofía occidental si hubiera persistido en ese camino? Afortunadamente para la historia del pensamiento, abandonó el negocio familiar tras la muerte de su padre y se dedicó al estudio de la filosofía. ¿Te has preguntado cómo un europeo del siglo XIX llegó a interesarse tanto por el pensamiento oriental? Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en estudiar seriamente los Upanishads, el budismo y otras tradiciones orientales. Este interés no era casual ni superficial. ¿No resulta fascinante que encontrara en estas tradiciones lejanas las respuestas que la filosofía occidental no le proporcionaba? Su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818, revolucionó el pensamiento filosófico al presentar una visión del mundo fundamentalmente diferente. ¿Has considerado alguna vez que todo lo que percibes podría ser simplemente una representación creada por tu mente? ¿Y si detrás de esa representación existiera una fuerza ciega e irracional que Schopenhauer llamó voluntad? La vida personal de Schopenhauer estuvo marcada por la soledad y el aislamiento. Nunca se casó. Vivió gran parte de su vida en soledad con su perro, un caniche al que llamaba Atma, alma en sánscrito. ¿No es revelador que un hombre que veía la vida como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento buscara compañía principalmente en un animal? Sus relaciones con las mujeres fueron complicadas y generalmente breves, reflejando su visión pesimista del amor romántico como un engaño de la naturaleza para perpetuar la especie. ¿Por qué un pensador de tal calibre fue ignorado durante décadas
por el establishment académico. A pesar de la profundidad de su trabajo, Schopenhauer permaneció en la oscuridad durante gran parte de su vida, eclipsado por filósofos contemporáneos como Hegel, a quien Schopenhauer detestaba abiertamente. ¿Fue su personalidad difícil o la incomodidad de sus ideas lo que causó este ostracismo intelectual? No fue hasta los últimos años de su vida cuando finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Sus ideas influyeron profundamente en pensadores posteriores como Nietzsche, Freud, Wittgenstein y muchos otros. ¿No es irónico que un hombre que veía la fama como otra ilusión terminara siendo tan influyente en la historia del pensamiento occidental? La ilusión del paraíso, según Schopenhauer. Y si te dijera que para Schopenhauer la idea misma del paraíso es una contradicción fundamental con la naturaleza de la existencia, en su visión metafísica, la existencia misma está fundamentada en el sufrimiento. ¿Cómo podría existir entonces un lugar de felicidad eterna cuando la esencia misma de la vida es el dolor? ¿Has notado cómo las religiones prometen una felicidad futura a cambio de sacrificios presentes? Schopenhauer vio en esta estrategia una herramienta de control social brillantemente efectiva. ¿No es conveniente que los poderosos prometan recompensas en un reino que nadie puede verificar? ¿Acaso no es la promesa del paraíso la forma perfecta de mantener dóciles a los oprimidos? Para entender verdaderamente la crítica de Schopenhauer al paraíso, debemos sumergirnos en su concepto de la voluntad. ¿Qué es exactamente esta voluntad que él describe como la esencia de todo? No se trata de la voluntad individual humana, sino de una fuerza cósmica impersonal e irracional que constituye el núcleo mismo de la realidad. Esta voluntad se manifiesta como un impulso ciego e insaciable hacia la existencia, un eterno querer que nunca puede ser completamente satisfecho. ¿Te has encontrado alguna vez satisfaciendo un deseo solo para descubrir que inmediatamente surge otro? Según Schopenhauer, este ciclo interminable de deseo, satisfacción momentánea y nuevo deseo es precisamente la manifestación de la voluntad en nuestra experiencia. ¿No es esta una descripción perfecta de la condición humana? Conseguimos lo que creemos querer y, sin embargo, la felicidad permanente sigue eludiéndonos. La propuesta del paraíso, entonces, representa una contradicción lógica para Schopenhauer. ¿Cómo podría existir un estado de satisfacción permanente cuando la esencia misma de la existencia es la voluntad insaciable? ¿Acaso no sería como prometer un fuego que no quema o un agua que no moja? Más profundamente, ¿has considerado que quizás la idea del paraíso refleja nuestro miedo más básico a enfrentar la realidad tal como es? Schopenhauer argumentaba que las religiones han creado estos consoladores cuentos de hadas metafísicos precisamente porque la verdad, que la existencia es fundamentalmente sufrimiento sin propósito, es demasiado terrible para ser aceptada por la mayoría. ¿Y si el verdadero engaño no fuera solo sobre el destino después de la muerte, sino sobre la naturaleza misma de la felicidad? Schopenhauer sostenía que la felicidad no es un estado positivo que podamos alcanzar, sino meramente la ausencia temporal de dolor y deseo. ¿Has notado que tus momentos de mayor paz no son cuando obtienes algo, sino cuando temporalmente estás libre de deseo? Esta observación psicológica fundamental socava la promesa misma de un paraíso de felicidad eterna. Para Schopenhauer, la verdadera liberación no viene de alcanzar un paraíso imaginario, sino de negar la voluntad misma. ¿No es fascinante que llegara a conclusiones tan similares a las del budismo? Ambos ven la liberación no como la obtención de deseos eternos, sino como la cesación del deseo mismo. La crítica de Schopenhauer al cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un filósofo que rechazaba tan vehementemente la idea del paraíso veía a Jesús y sus enseñanzas? Sorprendentemente, la relación de Schopenhauer con el cristianismo es mucho más compleja y matizada de lo que podríamos esperar. ¿Sabías que Schopenhauer distinguía claramente entre lo que él llamaba el cristianismo auténtico primitivo
y la institución eclesiástica que se desarrolló posteriormente? En su visión, los primeros enseñanzas cristianas contenían profundas verdades ascéticas sobre la negación de la voluntad que luego fueron diluidas y distorsionadas por la Iglesia. No es paradójico que un ateo tan férreo encontrara valor en algunas enseñanzas cristianas. Schopenhauer admiraba profundamente los elementos ascéticos del cristianismo primitivo, viendo en la figura de Jesús a alguien que había intuido la necesidad de negar la voluntad de vivir. Los pasajes evangélicos sobre renunciar al mundo, tomar la cruz y abandonar los deseos terrenales resonaban profundamente con su propia filosofía. Sin embargo, ¿dónde radicaba entonces su crítica? Schopenhauer consideraba que la Iglesia había traicionado estas intuiciones originales al convertir el cristianismo en una religión de promesas y amenazas sobrenaturales. No es revelador que viera el dogma de la resurrección como una concesión al judaísmo y su énfasis en la vida terrenal, más que como una expresión genuina del mensaje de Jesús. La idea de un Dios personal que premia y castiga era, para Schopenhauer, una contradicción con la naturaleza misma de la existencia. ¿Cómo podría existir un Dios justo y benevolente en un mundo caracterizado por el sufrimiento aparentemente aleatorio e injusto? Su famoso ensayo sobre la religión disecciona esta contradicción con brillantez quirúrgica. ¿Te has preguntado por qué el problema del mal ha sido tan difícil de resolver para los teólogos? Schopenhauer veía esta dificultad como inevitable. Si el mundo es producto de una voluntad ciega e irracional y no de un creador inteligente y benévolo, entonces el sufrimiento no necesita justificación teológica. Simplemente es la naturaleza inherente de la existencia. La moralidad cristiana tampoco escapó a su análisis crítico. No es contradictorio basar la virtud en promesas de recompensas eternas. Para Schopenhauer, una acción verdaderamente moral debe surgir de la compasión genuina, no del deseo egoísta de salvación o del miedo al castigo eterno. ¿Has notado cuántas personas religiosas parecen comportarse moralmente solo por temor al infierno o esperanza del cielo? Quizás su crítica más aguda al cristianismo fue sobre el concepto de libre albedrío. ¿Cómo podría existir verdadera libertad en un universo determinado por la voluntad metafísica? Schopenhauer argumentaba que nuestras acciones están tan determinadas como cualquier otro fenómeno natural y que la ilusión de libertad es simplemente otra manifestación de nuestro autoengaño. ¿No desmorona esto el edificio entero de la culpa, el pecado y la redención cristiana? La idea de Jesús como un embustero consciente era ajena al pensamiento de Schopenhauer. Más bien, veía a Jesús como alguien que intuía la verdad sobre la necesidad de negar la voluntad, pero que expresaba esta intuición a través del lenguaje mitológico disponible en su tiempo y cultura. No es significativo que Schopenhauer encontrara más claridad en las tradiciones orientales que en el cristianismo para expresar estas mismas intuiciones. La prisión mental de los ideales religiosos. ¿Alguna vez has sentido que ciertas ideas religiosas, en lugar de liberarte, te aprisionan en patrones de pensamiento limitantes? Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos en articular cómo los conceptos religiosos pueden funcionar como verdaderas cárceles mentales, confinando nuestra percepción y comprensión del mundo. ¿De qué manera exactamente funcionan estas prisiones conceptuales? Según Schopenhauer, ideas como el pecado, la salvación, el juicio divino y la vida eterna crean un marco interpretativo que distorsiona completamente nuestra capacidad para percibir la realidad tal como es. ¿No te has dado cuenta de que una vez que aceptas ciertas premisas religiosas, tu mente automáticamente reinterpreta toda experiencia para encajarla en ese marco? La metáfora de la prisión no es casual. ¿Acaso no es cierto que el prisionero puede moverse dentro de su celda, pero siempre dentro de límites estrictamente definidos? De manera similar,
el creyente puede pensar libremente, pero siempre dentro de los confines de dogmas preestablecidos. ¿Has observado cómo incluso las dudas religiosas suelen expresarse en términos dictados por la misma religión que se cuestiona? ¿Por qué preferimos permanecer en estas prisiones conceptuales en lugar de enfrentar lo que Schopenhauer llamaba la verdad desnuda? La respuesta es tan simple como profunda: el confort psicológico. ¿No es más reconfortante creer que existe un plan divino detrás del sufrimiento aparentemente aleatorio? ¿No es más consolador pensar que nos reuniremos con nuestros seres queridos en un paraíso eterno? Schopenhauer fue implacable en su análisis de este autoengaño. ¿No es revelador que décadas antes que Freud o Nietzsche ya había identificado cómo la mente humana prefiere ilusiones reconfortantes a verdades incómodas? En su ensayo sobre la religión, escribió que la verdad desnuda no es para los ojos del profano. ¿No sugiere esto que quizás la humanidad no está psicológicamente preparada para enfrentar la realidad sin el velo protector de las ilusiones metafísicas? Lo verdaderamente revolucionario del pensamiento de Schopenhauer fue su análisis de cómo estas prisiones mentales no son simplemente errores intelectuales, sino mecanismos psicológicos de defensa profundamente arraigados. ¿No has notado cómo las personas pueden abandonar intelectualmente una creencia religiosa, pero seguir emocionalmente atrapadas en sus patrones de pensamiento? Anticipándose a Marx por décadas, Schopenhauer ya había conceptualizado la religión como un tipo de narcótico mental. Pero ¿cuál es la diferencia crucial entre ambos pensadores? Mientras Marx veía la religión principalmente como una herramienta de opresión social, Schopenhauer la entendía como una respuesta inevitable a la condición metafísica del ser humano. ¿No es fascinante cómo llegaron a conclusiones similares desde premisas tan diferentes? ¿Qué alternativa ofrece Schopenhauer a estas prisiones mentales? Sorprendentemente, no propone simplemente descartar la religión sin reemplazo. No es significativo que un pensador tan crítico reconociera la necesidad humana de trascendencia. Su respuesta fue doble: el conocimiento filosófico y la experiencia estética. ¿Has experimentado alguna vez cómo el arte puede transportarte momentáneamente más allá de tus preocupaciones cotidianas? Para Schopenhauer, estos momentos no son triviales, sino vislumbres de una libertad más profunda. Alternativas al paraíso. La propuesta de Schopenhauer. Y si te dijera que Schopenhauer, a pesar de su demoledora crítica al paraíso religioso, no nos deja en un nihilismo desesperanzado. Su genialidad radica precisamente en que, tras desmantelar las ilusiones religiosas, nos ofrece alternativas filosóficas profundas para encontrar significado en un universo sin propósito inherente. La primera y quizás más accesible de estas alternativas es la contemplación estética. ¿Has experimentado alguna vez ese momento de pura absorción frente a una obra de arte donde por instantes tus preocupaciones personales desaparecen? Schopenhauer veía en estos momentos mucho más que simple placer. Los consideraba instantes de liberación de la tiranía de la voluntad. ¿Por qué la música ocupaba un lugar tan especial en la filosofía de Schopenhauer? A diferencia de las demás artes, que representan ideas específicas, la música para él era la expresión directa de la voluntad misma. ¿No has sentido cómo ciertas piezas musicales parecen comunicar emociones fundamentales que trascienden las palabras? Schopenhauer llevó esta intuición común a una profundidad filosófica asombrosa, viendo en la música una metafísica sonora. La segunda alternativa schopenhaueriana, sorprendentemente para un pensador tan pesimista, es la ética de la compasión. ¿No resulta paradójico que un filósofo que rechazaba la moral religiosa tradicional fundara su ética en algo tan aparentemente cercano al amor cristiano? La diferencia crucial es que para Schopenhauer, la compasión no proviene de mandamientos divinos, ni busca recompensas ultraterrenas. ¿De dónde surge entonces esta compasión? Según Schopenhauer, del reconocimiento intuitivo de que la separación entre los seres es ilusoria. Cuando percibimos
percibes que el mismo principio metafísico, la voluntad, opera en todos los seres, la distinción entre tu sufrimiento y mi sufrimiento pierde sentido. ¿No es fascinante cómo esta visión se asemeja a conceptos del budismo como la interdependencia y la vacuidad? La tercera y más radical alternativa es el ascetismo como negación de la voluntad. ¿Has reflexionado sobre por qué figuras como Francisco de Asís o los yogis hindúes despiertan tal fascinación incluso en sociedades materialistas? Schopenhauer veía en estos ascetas a personas que habían intuido la verdadera naturaleza de la existencia y respondido de manera radical, negando la voluntad de vivir. ¿En qué se diferencia fundamentalmente este ascetismo filosófico del ascetismo religioso tradicional? Mientras que el asceta religioso suele mortificar la carne por la promesa de recompensas espirituales, otro deseo disfrazado, el ascetismo schopenhaueriano busca la negación completa de la voluntad sin esperanza de compensación futura. ¿No es esta quizás la forma más radical de libertad concebible? Finalmente, Schopenhauer adaptó el concepto budista de nirvana como el estado último de liberación. ¿Cómo debemos entender este nirvana filosófico occidental? No como un lugar o estado positivo, otro paraíso, sino como la cesación completa del ciclo de deseo y sufrimiento. ¿Has considerado que quizás la verdadera paz no consiste en obtener todo lo que deseas, sino en liberarte del deseo mismo? ¿No es notable que estas alternativas schopenhauerianas al paraíso religioso, contemplación estética, compasión ética, ascetismo y nirvana, hayan encontrado renovado interés en nuestra época de crisis espiritual? Mientras las religiones tradicionales pierden influencia en muchas sociedades, estas propuestas filosóficas ofrecen vías de trascendencia sin los dogmas y las promesas sobrenaturales que muchos ya no pueden aceptar. Es Schopenhauer. En el siglo XXI, ¿qué diría Schopenhauer si pudiera observar nuestro mundo hiperconectado, sobresaturado de información y obsesionado con la felicidad instantánea? ¿No vería en nuestras pantallas digitales la confirmación perfecta de su teoría sobre cómo la voluntad nos mantiene perpetuamente insatisfechos, buscando siempre el próximo estímulo? En la era de las redes sociales y la gratificación instantánea, la crítica de Schopenhauer a las ilusiones colectivas adquiere una relevancia sorprendente. No son nuestros paraísos digitales, nuevas formas de prisiones mentales, quizás incluso más efectivas que las religiosas por su inmediatez y personalización. El scroll infinito de contenidos diseñados algorítmicamente para mantenernos enganchados parece la encarnación perfecta de lo que Schopenhauer describía como el ciclo interminable de la voluntad. ¿Has notado cómo el culto moderno a la felicidad y la autorrealización ha reemplazado en muchos aspectos a la religión tradicional? Schopenhauer sería implacable en su análisis de la industria de la felicidad contemporánea. No es la promesa de una vida de plena satisfacción a través del consumo, la autosuperación o el crecimiento personal tan ilusoria como el paraíso cristiano que él criticaba. El movimiento del nuevo ateísmo, popularizado por figuras como Richard Dawkins, Christopher Hitchens y Sam Harris, comparte con Schopenhauer el rechazo a las explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, ¿no resulta revelador que muchos de estos nuevos ateos mantengan una visión fundamentalmente optimista sobre la naturaleza humana y el progreso, algo que Schopenhauer consideraría otra forma de autoengaño? La neurociencia moderna ha confirmado sorprendentemente muchas de las intuiciones psicológicas de Schopenhauer. ¿No es fascinante que estudios sobre la actividad cerebral durante estados meditativos profundos parezcan alinearse con sus descripciones de la negación de la voluntad? Los descubrimientos sobre cómo nuestro cerebro genera la ilusión de un yo unificado y consistente resuenan profundamente con la crítica schopenhaueriana a la noción convencional de identidad personal. El resurgimiento del interés en prácticas contemplativas orientales en Occidente puede verse como una confirmación tardía de la perspicacia de Schopenhauer. ¿No es significativo que cada vez más personas
desencantadas con las religiones tradicionales, pero insatisfechas con el materialismo puro, busquen en la meditación, el yoga y otras prácticas similares a las que él recomendaba hace 2 siglos. La crisis ecológica planetaria también puede analizarse desde una perspectiva schopenhaueriana. ¿No podría verse el consumismo desenfrenado como la manifestación colectiva de esa voluntad insaciable que él describía? ¿No es nuestra incapacidad para moderar nuestros deseos, a pesar de conocer sus consecuencias devastadoras, una confirmación de su visión sobre cómo el conocimiento intelectual por sí solo es insuficiente para domar la voluntad? Podríamos incluso interpretar fenómenos como el transhumanismo, la búsqueda de trascender los límites biológicos humanos mediante la tecnología, como una nueva versión secular del anhelo de paraíso. Para Schopenhauer, estos intentos de superar la condición humana mediante soluciones tecnológicas estarían destinados al fracaso mientras no aborden la raíz del problema, la naturaleza misma de la voluntad y el deseo. Quizás la pregunta más importante para nosotros hoy sea: ¿es posible encontrar significado en un universo sin paraíso, sin plan divino, sin propósito inherente? La respuesta de Schopenhauer, sorprendentemente, no es la desesperación nihilista que podríamos esperar. ¿No nos ofrece acaso una visión donde el arte, la compasión y la contemplación pueden proporcionar momentos genuinos de trascendencia, aunque sean temporales? Hemos recorrido juntos el laberinto del pensamiento de Arthur Schopenhauer, desde su demoledora crítica a las promesas de paraísos eternos, hasta sus propuestas alternativas para encontrar momentos de trascendencia en un universo sin propósito inherente. ¿Qué podemos llevarnos de este viaje filosófico? Tal vez la lección más valiosa sea que cuestionar nuestras ilusiones más queridas no conduce necesariamente a la desesperación. No hay algo profundamente liberador en abandonar la búsqueda de seguridades metafísicas y aceptar la naturaleza fundamentalmente problemática de la existencia. Como sugería Schopenhauer, quizás la verdadera sabiduría comienza precisamente con este reconocimiento. El pesimismo de Schopenhauer, lejos de ser un callejón sin salida, puede verse como un punto de partida para una relación más auténtica con la vida. ¿No es preferible una verdad incómoda a un consuelo basado en ilusiones? Su filosofía nos invita a mirar la existencia con ojos despojados de fantasías reconfortantes y encontrar valor no en promesas ultraterrenas, sino en los breves momentos de lucidez y belleza que la vida nos ofrece. ¿Y qué hay de su provocadora declaración de que Jesús mintió y el paraíso es una prisión mental? A la luz de nuestro recorrido, podemos entender que Schopenhauer no veía a Jesús como un embustero consciente, sino como alguien que expresó intuiciones profundas sobre la negación de la voluntad en el lenguaje mitológico disponible en su tiempo. La verdadera mentira para Schopenhauer es la institucionalización de estas intuiciones en dogmas y promesas sobrenaturales. No resulta sorprendente que un filósofo tan pesimista termine ofreciéndonos herramientas para una vida más auténtica. La contemplación estética, la compasión ética, la moderación de nuestros deseos, todas estas propuestas schopenhauerianas siguen siendo relevantes en nuestro mundo contemporáneo, quizás incluso más que en su tiempo. Al final, la guerra que Schopenhauer declaró no fue realmente contra Jesús o contra la religión, sino contra toda forma de autoengaño que nos impide ver la realidad tal como es. No es este, después de todo, el objetivo fundamental de la filosofía desde Sócrates hasta nuestros días. Te invito a reflexionar sobre estas ideas perturbadoras, pero potencialmente liberadoras. ¿Estás dispuesto a examinar tus propias prisiones mentales? ¿Te atreves a mirar la existencia sin el consuelo de paraísos prometidos? Si has llegado hasta aquí, probablemente tu mente ya no es la misma, y quizás sea ese el verdadero objetivo de este viaje filosófico, no ofrecerte confort, sino transformarte mediante el encuentro con ideas que nos obligan a repensar fundamentalmente nuestra relación con la existencia.
¿Qué perspectiva de Schopenhauer te ha impactado más? ¿Encuentras valor en su crítica al paraíso como prisión mental o quizás en sus alternativas filosóficas? Comparte tus reflexiones y no olvides suscribirte para más contenido que desafía nuestras más arraigadas convicciones. Hasta la próxima exploración filosófica.